El corazón delator de Edgar Allan Poe. Es verdad, sí, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo he sido. Pero, ¿por qué pretendes que esté loco? Si bien es cierto, la enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin llegar a destruirlos ni adormecerlos, tenía el oído demasiado fino. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¿Cómo puede que yo esté loco? Atento, ahora vas a ver con qué sano juicio y con qué calma puedo referirme a toda la historia que te voy a contar a continuación. Me es casi imposible decirte cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, mucho menos insultado. Él no envidiaba mi oro, pero tenía en sí algo muy desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso era. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida del anciano, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. ¿Me crees loco? Pero a ver, te advierto que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedí a matarlo. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y yo la abría, pero de una manera muy suave y muy sutil, para que de esta manera no se llegue a filtrar ninguna luz, y alargaba el cuello. Si me hubieran visto, posiblemente se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, de a pocos, para no perturbar el sueño del anciano, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Un loco no había sido tan prudente y tan metódico. Y cuando mi cabeza ya estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con muchísimo cuidado. No tienen ni idea del cuidado, porque la puerta rechinaba mucho. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre de aquel abuelo. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que a mí me incomodaba, sino ese maldito ojo que él tenía. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándolo por su nombre, con un tono melodioso, casi cariñoso, y preguntándole cómo habría pasado la noche. Entonces entenderán, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 yo le examinaba durante su sueño. Llegaba ya la 8ª noche y procedí con más precaución, con mucho más cuidado. Aún para abrir la puerta, la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban mucho más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que él estaba ahí, abriendo la puerta de a pocos, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea casi me hizo reír, y tal vez él durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertara. Tal vez creerían que me retiré, pero no, nada de eso.
Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesa eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre aquel muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: «¿Quién anda ahí?». Permanecí inmóvil y sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchaba como yo le había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja muy débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, para nada. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba por dentro. Por eso comprendía bien lo que había mantenido despierto desde el primer ruido. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía aunque la risa entreviese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello. Mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: ese no era más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte, que se acercaba, había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. La abrí de manera tan cuidadosa que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido, tenue, muy agudo, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de aquel anciano, ese ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad posible, todo entero, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto no era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia ese maldito ojo. ¿No os he dicho que ya lo que tomáis por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero fue ahí donde me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar, apenas esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con mucho más ruido. El terror del anciano debía ser casi indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escuchan atentos? Ya les dije que yo era muy nervioso, y sí lo soy, en efecto. En el medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacios de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo. Pero el latido subía de punto a cada instante.
hasta que creí que el corazón iba a estallar. Y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Tal vez algún vecino podía oír los ruidos. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante le arrojé en el suelo. Y reí de contento al ver mi tarea tan adelantada. Aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Por fin cesó la palpitación en el pecho, porque el viejo ya había muerto. Levanté las ropas y examiné aquel cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre en ese entonces, ese anciano, con ese desagradable ojo, había dejado de existir. Y aquel ojo desde entonces ya no me atormentaba más. Si insisten en tomarme por una persona loca, esa creencia se va a desvanecer cuando les diga qué precauciones tomé para ocultar aquel cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con la que procedía. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llegaron a tocar la puerta, y yo bajé con la mayor calma para poder abrir, pues hecho todo esto, ¿qué más podía pasar? ¿Qué más podía temer? Fue cuando 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como policías. Un vecino había escuchado un grito durante la noche, y esto fue suficiente para despertar las sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo solo sonreía, porque nada podía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar o a registrar perfectamente el lugar. En el entusiasmo de mi confianza, incluso ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con loca audacia de mi triunfo completado, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Debajo de mí estaba el anciano. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis buenos modales, que yo estaba muy tranquilo, y se sentaron y hablaron de cosas familiares, de otros temas, a los que les contesté alegremente. Mas al poco rato sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, tranquilos, hablando sin cesar, y el zumbido se pronunció mucho más, persistiendo con mucho mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación y de las voces en mi cabeza, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí desde entonces, pero hablaba todavía con mucho más viveza, casi alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar.
me llegué a levantar y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía porque no querían irse aquellos hombres. Aparentando que me exasperaba sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los policías seguían hablando, bromeaban y sonreían. Lo que me pasaba, ellos ni cuenta se daban. ¿Sería posible de que verdad no se enterara? Dios, no, oigan, sospechaban. Sí, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí, y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla, y no podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas de aquellos policías. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto lo oí. Cada vez más alto, siempre alto. Miserables, les grité. No disimulen más, confieso el crimen. Arrancar estas tablas, aquí abajo, está ahí. Es el latido de ese espantoso corazón. Es una historia muy buena, inquietante. Si lo leen ustedes mismos, llegan a tal punto de estremecerte, porque está escrito en primera persona y llegas a vivirlo como si fueras tú el personaje principal. Y por más que lo lees una y otra vez, sigues sintiendo los mismos escalofríos, como si fuera la primera vez que lees este relato. Y pues nada, espero les haya gustado. Yo voy a quedarme hasta aquí. De todos modos, prometo hacer un directo pronto con una segunda parte. De igual, como ya les dije, es más que probable de que vaya a ser un video de esta historia. Así que siempre manténganse atentos, denle like, suscríbanse y compartan todos los videos que tengamos para este canal. Y pues ya nos estamos viendo con nuevos videos, nuevos contenidos. Y espero les haya gustado las dos historias que hemos relatado el día de hoy. Y eso sería todo, gente. Yo soy Border y esto es En la Cuerda. Nos vemos. Chau, chau. Estás en la cuerda, al filo del miedo, historias que muerden desde otro tiempo.